bueno, esta noche están con nosotros Katia Dawi, que es escritora, que es guionista, que es fotógrafa, que es autora de varios libros de cuentos. El último fue publicado el año pasado, ¿no es cierto? Aquí no hay icebergs, que fue considerado muy bien por la crítica, incluso por la crítica extranjera. Además, algo se nos ha escapado, de la novela Nunca sabré lo que entiendo. Y, entre otras cosas, porque hace muchas, co-conduce el programa Radio Libros en Radio Nacional, ¿no es cierto? Así que es los sábados a las 9 de la noche. Y que también es un programa muy interesante precisamente para ver la literatura peruana contemporánea, ¿no? Además, nos acompaña Ricardo Sumalabia, que es doctor en letras por la Universidad de Burdeos, que es también escritor, crítico, es actualmente director adjunto del Centro de Estudios Orientales, ¿no? De la Universidad Católica. Además de haber vivido en Francia, ha vivido en Corea del Sur. Ha publicado libros de cuentos, ¿no? Habitaciones, retratos familiares, libros de microrelatos, ¿no? Enciclopedia mínima, enciclopedia plástica, novelas, Que la tierra te sea leve mientras huye el cuerpo, No somos nosotros. Y además ha sido mentor, digamos, de bastantes miembros de una generación muy contemporánea, ¿no? Así que también él es crítico, él es escritor y ha trabajado como editor, como mentor, acompañando a bastantes escritores. Así que ellos dos son los invitados de esta mesa, y nos acompaña también Javier Taboada, que va a ser el moderador, que es licenciado en literatura por la Universidad de San Marcos, doctor por la Universidad de Harvard, que ha publicado recientemente, en 2017 también, ¿no? un ensayo, un estudio europeos en Latinoamérica, cine y literatura transnacionales, la visión de Herzog, Buñuel, Aub y Gombrowicz. Y que fue el año pasado jurado en la categoría de cuento del Premio Nacional de Literatura, y actualmente es docente en varias universidades, entre ellas San Marcos, ¿no? Y es investigador de casa de la literatura peruana. Así que la mecánica de esta charla va a ser, bueno, Javier va a hacer unas preguntas, los invitados van a responder, y después se va a abrir una ronda de preguntas también para incluirnos a todos en la conversación, ¿no? por un rato más. Así que gracias por estar aquí y disfruten. Muchas gracias, Haru. Muchas gracias a todos por venir a escuchar algunas palabras sobre el cuento en el Perú, y gracias especialmente a nuestros dos invitados que nos van a aportar mucho sobre esto, ¿no? Entonces, lo primero que quería pensar es que nosotros estamos intentando esbozar un panorama sobre el cuento en el Perú, ¿no? ¿Qué tipo de cuentos se está escribiendo, ¿no? Y, digamos, cuando una persona quisiera tener una idea más concreta, digamos, visitar los cuentos que se están escribiendo, ¿qué podría hacer, ¿no? ¿Qué podría leer? ¿A dónde podría acudir? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Se me ocurre que quizás una respuesta serían las antologías, de repente, ¿no? Y entonces, si conocen algunas antologías que puedan recomendar, si esas antologías son representativas de lo que se está escribiendo o no, y dónde más se puede buscar. Sería una primera pregunta. Muchas gracias, Javier, por fin te conozco, le pongo cara al libro, digamos. Gracias a ustedes por venir, es un día complicado siempre, mitad de semana, y llegar hasta el centro y tener que hacer un trecho a pie, así que les agradecemos especialmente. Justo traje conmigo algunas antologías que se han editado en los últimos años, y lo que he estado pensando es que no podemos hablar aquí del cuento limeño, sino del cuento peruano como debe ser. Las antologías sobre todo se hacen en Lima, pero hay algunas que tienen representación de otras provincias que no son Lima, o de otras regiones. Voy a hablar de una que no tengo, pero es una antología que gracias a este programa de radio que tenemos con Eso Neira pude conocer, y se llama La Antología de la Narrativa Amazónica, y la ha publicado una editorial de San Martín que se llama Trazos. Hay 30 narradores amazónicos ahí, contando y revalorando sobre todo su tradición oral, pasando todos los cuentos y todas las narraciones que se han hecho de generación en generación, poniéndolas en formato papel y con ilustraciones además,
de artistas locales. Yo noto que muchísimo en las regiones de la selva peruana hay muchísimos cuentistas y que solo quieren escribir de lo que les acontece, ¿no? De la realidad, de las zonas en las que están. Valoran muchísimo su cultura local y por un lado no sienten que lo que es de Lima o lo que se llama la periferia contamine su obra para nada, sino que realmente aman escribir de lo que ellos viven en su día a día, de la naturaleza y de los paisajes. Luego tenemos otras antologías que yo conozco como Seven. Es una antología que se hizo en Huancayo en el año 2011 por Bisagra Editores y tuvo a 7 autoras de Huancayo que seguramente ninguno de ustedes conoce. Y no lo digo en mala onda, sino lo digo porque qué difícil es acceder a literatura que no se produce en Lima o que no sale por una editorial grande o una independiente reconocida y limeña. Les nombro, por ejemplo, a Graciela Ramírez, a Miriam Huicapuza, a Consuelo Arriola, a Yanina Sobero, a Marilia Lucía Vaquerizo y a Patricia Tauna, ¿no? Entonces, esa es la literatura que están escribiendo mujeres ahora en Huancayo. Otro autor de Huancayo, de cuentos, buenísimo, Augusto Efio y Lecciones de Origami. Ese libro salió con Matalamanga, si no me equivoco, 2007 por ahí. Luego tenemos antologías más canónicas, que son las que hace el Ricardo González Vigil para Petroperú. Tienen estas, por ejemplo. Y aquí está justo la primera década que nos convoca, ¿no? Ya que hablamos del siglo XXI, son solo 17 años, acá hay 10. Antologías de cuento fantástico, por ejemplo, Ediciones Altazor, siempre está en la feria de libros, siempre viaja mucho, hace antologías geniales de cuento fantástico. Esta es una de ellas que yo tengo, la habitación 201, y 50 escritores escribiendo sobre esta habitación, por ejemplo. Luego está la editorial Casa Tomada, con Gabriel Rimachi Cialer, sacando antología de cuento peruano fantástico, en 2 veces, ¿no? O sea, en una participan narradoras y en otra narradoras. Luego tenemos Matadoras, que fue una antología de 2008 de escritoras limeñas, diría yo, sobre todo limeñas. Solo hay una cusqueña, que es Karina Pacheco Medrano. Y luego, hace 2 años, Estronomo sacó esto, que acá sí nos junta a cuentistas, hombres, mujeres, y saca esto, ¿no? Y también está Sexo al Cubo, que ha salido el año pasado con Altazor, y Como si no bastase ya ser, antología de narradoras cuentistas de Natalie Villena, que es una crítica que ahora trabaja en Francia. Entonces, ¿se hace cuento? Por supuesto que se hace cuento. Conocemos en Lima a otros cuentistas que no son de aquí. Es muy difícil, o sea, quizás yo, porque tengo la suerte de hacer un programa de radio donde llamamos a muchísima gente y a un escritor le pedimos el teléfono a otro escritor, o Ricardo porque está en la academia y es profesor universitario, porque le escriben para buscar talleres. Pero si no, es muy difícil que, siendo no escritores, los conozcamos. Entonces, mesas como esta nos permiten poner foco en otras provincias que no son Lima, no como algo paternalista ni por ser de justicia, sino porque se está escribiendo, se está haciendo literatura en otras regiones y ahí habría que mirar también. Bien, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Estoy sorprendido, la verdad. No pensé que hubiera tanta gente, dadas las condiciones de haber sido un evento postergado por algo tan simple como cambiar de presidente. Pero bueno, gracias por ello. Bueno, yo creo que Katia ha dado un buen recuento de la última producción. O sea, hay aquí una prueba palpable del desarrollo de un género que en realidad nunca ha disminuido. Es decir, el género cuento siempre ha tenido mucha vitalidad en el medio peruano. No así en novela, es lo que yo pienso. Claro, porque realmente si hablamos
hasta hace una década nada más atrás, o un par de décadas, que hablábamos de novelistas, bueno, ¿cuáles son los grandes novelistas? Pues, podríamos discutir mucho, pero con los dedos de una mano, un poquito más quizá, pues dábamos unos cuantos nombres. Pero si hacíamos la misma pregunta por cuentistas, uy, la lista enorme. Hablando de autores, autoras de todas las regiones del país. O sea, es un género que siempre ha tenido, como digo, mucha vitalidad, un género que ha explorado bastante y que creo yo que sigue extendiéndose. Es interesante, ahora Katia mencionaba algunos aportes, algunos nuevos libros de autores de Huancayo, una antología amazónica, y esa preocupación que has detectado por dar cuenta de un acontecer cotidiano, es decir, que la referencia inmediata sea la Amazonía. Pero fíjense que hay algunos matices que estoy percibiendo últimamente, que si bien eso sucede en el cuento, es decir, una autora va a escribir un cuento, si es de la Amazonía, pues lo ambienta en la Amazonía, si es de Cusco, pues en el Cusco. Pero cuando escriben microcuentos, no pasa eso. El microcuento como que les da una libertad y ya no sienten que tienen esa presión por escribir de su entorno. Es decir, como que mientras que la novela y el cuento te puede dar ciertas exigencias temáticas, ciertos compromisos con tu sociedad, con tu tiempo, el microcuento no. Entonces, claro, uno puede preguntarse, ¿y esto por qué? ¿Cómo se da? Yo creo que, puedo tener una respuesta, se debe a que la particularidad de la forma breve, al ser un género híbrido, que es cuento en chiquito, pero también puede no serlo, o sea, puede tomar otras formas de otros géneros, o sea, hasta una receta médica se puede convertir en un microcuento, bien planteado. Entonces eso da mucha libertad. Además que no hay mucho espacio para que te pongas a describir cómo es tu calle, cómo es tu plaza, qué plato comen o cuál es la jerga. No hay mucho espacio. Entonces tienen que concentrarse en lo que van a contar. Eso nos da algunas variantes en la narrativa breve. Pero bueno, como en esta sesión se nos concentra en cuento, vamos a detectar que justamente podemos ir sacando en limpio que en el cuento, si bien hay mucha variedad, hay mucha producción, hay una buena cantidad de antologías, todavía hay ciertas, digamos, estrategias narrativas, ciertas temáticas que suelen continuar como constantes, ¿no? Todavía se mantienen ciertos compromisos con el entorno social. Y en la novela mucho más todavía, ¿no? O sea, si bien se pudo haber experimentado muchísimo la narrativa, digamos, desde el punto de vista del canon, del oficial, siempre se va a apostar por lo más formalito, lo que cumple con todas las normas de un cuento que gana por knockout. O sea, ya lo que dijo Cortázar ya se asume como una regla definitiva para todos los cuentos, que no tiene por qué serlo. De ninguna regla tiene por qué permanecer. Ni presidentes tampoco. Entonces, digamos, en ese sentido todo es posible. Pero lo que pasa es que esto puede ser muy fácil decirlo, expresarlo, sí, podemos hacer otras cosas con el cuento, pero tenemos una tradición de la cual no es fácil sacudirse, no es fácil dar algunos pasos adelante, pero se están dando pasos adelante. O sea, a pesar de esas presiones, se están dando pasos adelante. Y claro, por supuesto tiene que haber una sintonía entre el lector y el texto, ¿no? O sea, porque si bien hay fíjense, una lista grande de títulos, mucho más autores, ahora digamos que sí podemos hablar ya de, así como se habló en la generación del 50, de una modernización de la narrativa peruana, un aumento de narradores y narradoras, en estas últimas décadas también, o sea, eso no se puede negar. Incluso los factores sociales, económicos fueron casi los mismos. O sea, hubo un auge económico, o sea, ahora además también hubo editoriales, mayor producción de libros, aunque no necesariamente esto viene aparejado a un aumento de lectores, porque seguimos con tirajes en libros de cuentos de 1000 ejemplares, 1500 con mucha suerte, y no se agotan ediciones de libros de cuentos. Puede pasar, pero no es una constante. Somos 30 millones de peruanos y sacar 1000 ejemplares es una ridiculez, la verdad. Ahora, todavía, digamos, eso desde el lado del lector, de las propuestas lectoras, de cómo se llega al lector, y la pregunta sería, ¿estos textos, estas nuevas escrituras de cuentos, están llegando al lector? O sea, ¿realmente se están comunicando? ¿Se están quedando en medio? ¿Qué está pasando? No sé, a mí me gustaría también discutirlo, ¿no? Bien, muy bien. Creo que sí son preguntas que hay que ir pensando, ¿no?
Otro de los espacios, digamos, donde se ha cultivado también tradicionalmente la escritura del cuento, donde se ha podido distinguir, es a través de los concursos de cuentos, ¿no? Que en el Perú también tienen una larga tradición y hay una variedad de concursos de cuentos, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles, digamos, ¿cuáles consideran que son los concursos más importantes? Si es que algunos de ellos puede ser pues consagratorio, ¿no? Para algunos escritores puede hacer la diferencia, y si los criterios que tienen estos concursos son los más adecuados, y si hay una cantidad suficiente de este tipo de premios. Yo tengo una relación bastante ambivalente, ambigua, rara con los premios, porque voy a hablar esto, es una visión muy personal. Yo creo que el premio es publicar y que te lean, pero a veces eso no ocurre. Entonces, ganar un concurso de cuentos importante, llamémosle el premio Copé, no tengo ahorita en la cabeza otro, claro, perdón, me he olvidado del concurso de la Asociación Peruano-Japonesa, por supuesto. Y también el más reciente, el Premio Nacional de Literatura, que el año pasado premió, o sea, volvió después de 30 años este premio y premió al cuento, ¿no? Este año son otros los géneros y el próximo, bueno, en el 2020 será el cuento otra vez. Ganó una mujer, ganó Susan Moltinius justamente con el libro Tres Mujeres que publicó Animal de Invierno. Pero digamos, ¿qué le pasó a Susana? Su libro ya era bueno, su libro ya había tenido buena crítica, ya había tenido lectores. No pasa en su caso por un tema de ganar 10.000 soles más. ¿De qué forma le conviene? Que quizás una editorial de afuera lo vea, quizás consiga, bueno, ya tiene agente, digamos, pero quizás es un refuerzo para que su agente le mueva el libro en otros lados. ¿En qué sentido un premio te valida? Que el escritor que es bueno y se sabe escritor, quizás le suene romántico, pero no necesita un premio para sentir que está en un lugar de posesión, ¿no? Quizás te hace bien porque te valida la crítica, te valida la academia, quizás un par más de lectores, pero en realidad, ¿cuántos ganadores de premios Copé, que es un premio que tiene 50 y tantos años, 60 años, ustedes conocen? ¿Cuántos libros del premio Copé ustedes o yo hemos leído? Entonces, no sé. ¿Hay premios? Sí, al menos ahora hay más dinero para la creación literaria. Tengo entendido que el Ministerio de Cultura va a tener una partida para una especie de beca o mecenazgo de creación. Claro que es un alivio cuando uno es escritor y quiere dedicarle a la escritura horas luminosas, ¿no? Renunciar al trabajo 5 meses y entre ese dinero que te permite estar en tu burbuja absorto escribiendo. Pero, no sé, esa es mi relación con el premio. Imagínense, 4.000, 5.000 participantes para repartirse 3 primeros puestos y 10 menciones honrosas de libros que luego no llegan a librerías con facilidad. Entonces, quizás el premio sea, creo yo, llegar a publicar tu libro con una editorial que te cuide, que te respete, que te cumpla el contrato, que te vaya pagando cada 6 meses el ingreso que merece los 2 años de dedicación de tu libro. Para mí ese es un premio mucho mayor, el ser distribuido a tiempo en librerías, que alguien no tenga que ir 3 veces al Virrey del centro de Lima a buscarte, ni al aeropuerto de Trujillo donde te dijeron que estaba tu libro y que esté, ¿no? Algo también en lo que pensamos poco es por ejemplo, nos movilizamos muchísimo en bus y esos libros no están muchas veces, ahora el Metropolitano sí, pero digamos, no están en aeropuertos muchas veces, no están en Cruz del Sur, en no sé qué, no sé dónde. O sea, si uno pensara las horas que pasamos en tránsito, para mí el libro sería que los libros estén en estos lugares donde nos movilizamos para leerlo en ese tiempo muerto, donde renegamos del tráfico y aprovechar para leer ahí. Quizás es una visión utópica la mía, no denigro, por supuesto que respeto que haya premios y que se entreguen, pero para mí el premio es
va por ser leído, va por llegar a librerías, va porque tu editor le mandes un mail y te responda al día siguiente, y no tener que estar rogando porque te hagan caso, porque tu trabajo de escritor es escribir, no estar persiguiendo a las librerías ni a tu editor. Eso es en lo que yo creo. Bueno, en mi caso, en líneas generales, estoy de acuerdo con Katia. Lo que pasa es que también hay distintos tipos de premios. Es decir, el Premio Nacional de Literatura es un premio, digamos, a una obra ya publicada, es un reconocimiento en realidad. O sea, es distinto. Y que lo que hace es le da mayor visibilidad al libro mismo, al autor y, digamos, dentro del canon se posesiona. Fíjense que utiliza hasta un término comercial, ¿no? Se va posicionando en las librerías, le da más espacio, las librerías pueden quizás vender un poco más. Quizás, lo que yo no sé es que si hay ese correlato inmediato. Ganaste el Premio Nacional de Literatura, no sé si Susan luego ha vendido un poco más ejemplares. Quizás no, quizás incluso ni siquiera lo ha reeditado. No ha reeditado. ¿Como parte del premio? Como parte del premio. No como parte del premio. El editor tomó a bien que hizo un sentido anunciando premio y como coincidía con la Feria Ricardo Palma, lo puso ahí como banderol. Ese me parece justamente un buen resultado, digamos, que se pueda dar esa oportunidad, la reacción inmediata. Ahora, otro tipo de premio es el de texto inédito. Aquí hay mucho pan por rebanar en realidad, porque, o sea, es verdad lo que acaba de decir Katia, a ver, ¿qué autoras tenemos en mente que hayan ganado premios y que hayan sido pues, reconocidos y todo? Muy pocos en realidad, en el caso peruano muy pocos. Pero es curioso, porque mientras eso pasa, mientras luego los mismos ganadores se quejan, se cierran las puertas, no los publican, la misma prensa no les hace caso, mientras los ganadores se quejan, los que pierden se quejan también, porque dicen, no, esa es una argolla, siempre le dan los premios a los mismos, y finalmente todos terminan quejándose. Es verdad, o sea, el premio no te ha aportado nada. Si te iba a aportar gloria, pues no has ganado gloria. Y bueno, quizá dinero, 5 minutos para la foto y se acabó. Y como bien ha dicho Katia, digamos, la labor del escritor no es para ganar el premio. Ahora, si bien esto lo decimos, yo que doy muchos talleres de narrativa, cada cierto tiempo se me aparece alguien y me dice, quiero aprender las técnicas literarias para ganar un premio. O sea, no me dice que quiero aprender a escribir porque quiero aprender a expresarme, o sea, quiero decir mejor lo que tengo que decir. No, me dice, por favor, enséñame para cómo ganar un premio. Claro, si yo lo supiera, ya estaría con muchos premios, obviamente. No me interesa. Pero está en la mente, quiere decir que está en la mente de muchas personas la idea de éxito, de ser un escritor exitoso. El paradigma Vargas Llosa sigue estando muy presente, ¿no? Claro, con primera novela, ganar este premio Cés Barral y luego el premio arte de escribir. Pero eso le pasó a Vargas Llosa, es muy complicado que vuelva a suceder lo mismo, y a todos imposible. Entonces, bueno, normalmente se supone que los premios deberían orientarnos con los autores, pero no siempre es así. Yo recuerdo que cuando yo empezaba a escribir, me compré justamente una edición del premio Copé, no me acuerdo en qué versión, no me acuerdo ni quién lo ganó. Fíjense, no me acuerdo ni quién lo ganó, pero recuerdo perfectamente que me gustaron más los finalistas. O sea, tengo recuerdo de los cuentos finalistas y no de quién ganó. Imagínense. Entonces, y creo que aprendí más leyendo esos cuentos finalistas. ¿Por qué? Ahora que preguntabas acerca de los criterios. Porque encontraba que en los cuentos finalistas había cuentos arriesgados, pero por ser arriesgados no ganaban. Porque el jurado, quieran o no, pues forman parte de la academia, escritores reconocidos, del canon, o sea, y entre ellos no se quieren pelear, no se la quieren jugar, no quieren perder tiempo, no quieren ir a celebrar. Entonces dicen, bueno, vamos a escoger este cuento donde todos estamos de acuerdo. O sea, ya ponerse de acuerdo, ya incluso creo que cuando alguien gana un premio por unanimidad, para mí es un mal signo. Satisface a todos contentos. ¿No? Todos contentos. En cambio, si hay discusión, ese puede ser un texto interesante. Y esos son los finalistas. No es que siempre pase así, ojo, pero, digamos, por lo que veo, por lo que leo, es lo que encuentro. Y eso es lo que hay que distinguir. Ahora, estimular los premios, por ejemplo, a nivel escolar, puede ser interesante, pero que se vea solo como un estímulo. No motivar a los chicos para que escriban para gozar de la gloria. No es para eso. O sea, no tiene que distorsionarse, tiene que haber una educación
con los educadores, ¿no? Para poder, creo yo, redirigir lo que supone un premio, cómo era originalmente un premio literario. Luego habría que preguntar si realmente ahora vale la pena o no. Ahora eso también depende de cada país. Es claro que, por ejemplo, países como en España tienen premios determinados donde se invierte, los premios pueden ser $500,000, porque los editores saben pues, que van a ganar el doble, el triple. Entonces es una inversión, ese es un negocio. O sea, y además todos lo saben y siguen quejándose, pero todos lo saben. Entonces, realmente es pecar de ingenuos, ¿no? Pecar de ingenuos. Ahora, es verdad que a veces hay también sorpresas, hay editores que dicen, en estos grandes premios, bueno, en realidad, para lavarnos un poco las manos, este año vamos a otorgar el premio a un desconocido. Así recuperamos un poco de fidelidad con nosotros. Lo hacen, ganan un desconocido y va a permanecer siendo desconocido, porque ganó, la crítica le hizo caso un ratito y luego se va a olvidar. Son muy raras las excepciones, ¿sí? Fíjense que el mismo Roberto Bolaño cuenta, en varios de sus textos biográficos, que él participaba de muchos cuentos en España para sobrevivir. Y a él le llamó mucho la atención de haber quedado finalista, digamos, el primer accede, un premio, o sea, no lo ganó, pero quedó entre los primeros finalistas, y también estaba como finalista otro escritor argentino, de origen italiano, se me dio el nombre ahorita de este escritor, pero él estaba sorprendido, hasta espantado, y él decía, ¿cómo es posible que este escritor tan bueno esté presentándose este tipo de concursos? Por el dinero, para sobrevivir, ¿no? Bueno, el mismo Ciro Alegría también. El mismo Ciro Alegría, ¿no? Sus amigos se reunían, le prestaban dinero para que pueda escribir una novela, para presentar su premio, ganar, pero para pagar todas las deudas que ya tenía y continuar escribiendo, organizándose. O sea, los premios pueden ser utilizados de diferentes maneras, pero nunca, como consecuencia, te va a hacer escribir mejor. Nunca. No he escuchado a ningún escritor que diga, desde que gané el premio escribo mejor. ¿Tengo mejores condiciones para escribir? Quizás. Editoriales, digamos, también. Eso, espacios para difundir su obra, pero no que haya ido de la mano para ayudarle a escribir mejor. Muchas gracias. Dentro del mercado editorial hay una idea que quizás yo lo he escuchado tantas veces que ya estoy empezando a pensar que es un mito, ¿no? Que dice que el cuento no vende, ¿no? El cuento no sale, no se compra, no se lee, ¿no? Que lo que vende es la novela, ¿no? Entonces quisiera preguntarles si les parece que eso es verdad, si te dan una oportunidad de confirmar eso. Y a partir de eso, también pensar en los narradores que son capaces de desplazarse, digamos, de sentirse igualmente cómodos en el formato largo como en el formato corto, y de repente hay otros narradores que son así cuentistas recalcitrantes, ¿no? Que son cuentistas que se mantienen, ¿no? Tercamente dentro del género, y si es que podrían recordar algún caso de eso. Bueno, yo que básicamente escribo cuentos, siempre estoy tratando de entender cómo es eso del cuento no vende y lo voy a explicar con un ejemplo. El año pasado en Quito conocí a Marina Colasanti, que es una gran escritora brasileña, pero además fue durante años la editora de Clarice Lispector. Y yo estaba en la mesa con ella comiendo y no sabía, o sea, la había leído, pero de nuevo no le había puesto cara a los libros. Y me dice, ¿a ti cuál es tu escritora favorita? Clarice Lispector, le digo, pero más los cuentos que las novelas. Ah, yo fui su editora. Que le entrevisté y mi última pregunta fue, ¿tú como editora, los cuentos no venden? Y me dijo, los cuentos venden un montón. Pero en Brasil, me dijo, más mujeres leen cuentos que hombres, me dijo así, y somos la mitad de la población. Así que acá los cuentistas no nos hemos preocupado por eso mucho. Pienso en eso, ¿por qué? Porque me acuerdo, a mí me ha pasado cuando yo he ido con mi libro de cuentos a Penguin, y yo dije, no me va a publicar una editorial tan grande este libro, además cuentos, mujer, vamos a ver qué pasa. Y fue todo lo contrario, porque llega un momento en que no piensan, lo ha escrito un hombre, lo ha escrito mujer. O sea, lo que importa es que estén bien escritos. Punto. Está bien escrito, ese libro encuentra a su editor.
Eso es lo que yo quiero decirles ahora. Claro que se leen cuentos. Piensen en Alice Munro ganando el Nobel de Literatura en cuento. Piensen a Mariana Enríquez y Las cosas que perdimos en el fuego, traducida a 20 idiomas. Piensen en Samantha Schweblin, con 3 libros de cuentos portentosos, ganando todos los premios posibles también, y finalista de Man Booker y qué sé yo, ¿no? Claro que el cuento vende, pero son los agentes los que están preocupados, me imagino yo, diciéndole a las editoriales cuento no. Pero por un solo cuento, Junot Díaz, un escritor dominicano, llegó a publicar en el New Yorker cuando Vargas Llosa aún no había publicado ahí. Un cuento. Entonces, claro que importa el cuento y claro que vende. Pero yo sí creo que tienen que configurarse dos alianzas muy estratégicas. Un libro bueno y un editor bueno, que te coloque en librerías, que te posicione. Y digo posicionar, cuando hablo de posicionar, hablo de lo que Ricardo decía, no pensando en la palabra mercantilista en sí, sino que cuando tú vas a la librería y preguntas por un libro de cuentos, ese libro esté. Y dure en novedades el tiempo de vida que tienen todos los demás. Para mí siempre la forma en que están distribuidas las librerías es muy caprichoso y también te demuestra un poco cómo alimentamos el prejuicio, ¿no? Uno entra a una Ibero-librerías quizás de Arequipa y lo primero que está ahí es autoayuda, ¿no? Uno entra a Crisol y lo primero que está son las novedades en narrativa mundial, ¿no? Peruana y extranjera. Y creo que ahí vamos alimentando el prejuicio. Quizás Comunitas en San Isidro es una librería que ve las cosas más claras, por así decirlo, ¿no? Literatura peruana, cuento, ensayo, novela, ¿no? Y agrupa de tal manera que el lector se inicia amablemente sabiendo qué género, no sé, hay formas. Pero yo sí creo que el cuento está vivo, yo sí creo que el cuento vende, yo lo veo. Si no, no se seguirían haciendo tantas antologías en el Perú para demostrar que el cuento está vigente, ¿no? Y yo misma como cuentista, yo doy fe que ha ocurrido, no por hablar de mí, sino por decirles, miren, me tomó 2 años hacer un libro y le fue bien de alguna manera. Yo quiero creer que porque está bien escrito, quiero creer que va por ahí, ¿me entienden? Por el sacrificio que yo he hecho y la confianza absoluta del editor en creer en ese libro. También creo, respondiendo a la otra pregunta, que un escritor es un ser que debería ser flexible y maleable y poder transitar por los distintos géneros sin decir yo no hago cuento, yo no hago novela, yo poesía no, porque los géneros son, esa palabra tan linda que tú usaste, los géneros son híbridos y son muy maleables. Entonces, uno coge un cuento muchas veces y cree que está leyendo un cuento y entra en medio el perfil de personaje, entra en medio la crónica de viaje, entra en medio una éfrasis que viene de la pintura, entra en medio un guión, un texto dramático que viene del teatro. Entonces, los géneros son muy porosos. Sí conozco a escritores peruanos, el caso que más conozco es Ezio Neira, que nunca tiene 3 novelas y un libro de ensayos, por ejemplo. Nunca ha hecho cuento, nunca. Y él está seguro que nunca lo va a hacer, por ejemplo, ¿no? O sea, casi seguro. Y eso pasa también por un lugar de afirmación muy personal. Pero a mí me parece un género riquísimo porque le estás entregando a un lector 12 historias que son absolutamente diferentes entre sí. 12 imaginaciones únicas, con múltiples vidas, múltiples personalidades. A mí me parece interesantísimo, ¿no? Y con menos espacio para el error que en una novela así, ¿no? Una novela puede haber todo ahí, que también es riquísimo, no digo que una sea mejor, digo, conversan, ¿no? Entonces, yo creo que es un género infinito el cuento, así como los demás,
y que venden, y que el requisito es que sean buenos, nada más. Bien, ahora esto del cuento venda, yo creo que en el caso peruano ya lo había dicho, en general no es que la literatura venda mucho, la literatura. O sea, dentro de los rangos de venta, de lo esperable para el caso peruano, un cuento puede vender igual que una novela o que poesía, ¿verdad? De hecho, poco más, poco menos. Es más, yo creo que esto no ha cambiado tanto, pero en algún momento lo traté de comprobar, que hasta un libro bueno y un libro malo venden igual. Y aquí se vende tan poco que si tienes un mal libro pero tienes muchos amigos, igual vas a vender, y tu libro bueno por ahí, ejemplares más, ejemplares menos. Por supuesto, estoy hablando del grueso, digamos. Hay excepciones, hay libros que sí venden, novelas, pienso en Renato Cisneros, ¿no? Ha vendido muchísimo, pero fíjense que son excepciones. No podemos decir que en el Perú tenemos 10 novelistas de esa generación que vendan igual, no, simplemente no. Ahora, y en cuento, si hay tenemos una buena tradición, hay buena producción y se está vendiendo, hay editoriales que arriesgan también. Ahora bien, pero si nos abrimos un poquito más, en el caso latinoamericano, en general, sí es un buen momento, ¿no? O sea, ha mencionado Katia a Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿no? Que con su libro de cuentos, o sus 2 libros de cuentos, porque luego reeditaron el anterior, ha tenido esa cantidad de ediciones a todas las lenguas, pero increíble, creo que en 2 meses publicó en esa cantidad de lenguas, pero sin embargo ella ha publicado una novela el año pasado que no se comenta, una novela que no ha llegado aquí, una novela corta. Sí, novela corta que he empezado a leer, la verdad confieso, me está aburriendo de lo lindo, pero me llama la atención. Me llama la atención porque, es decir, porque sus cuentos me fascinan, ¿eh? La verdad que sus cuentos me parecen extraordinarios, muy buenos, muy buenos. O sea, los he mandado a leer en algunas clases en la universidad, pero yo con ese entusiasmo voy a la novela y se me cae. Entonces, para responder a la otra pregunta de Javier, hay escritores en los que se mueven mejor en determinados géneros y no en otros, y hay que aceptarlos. Al escritor le cuesta aceptar que no se mueve bien en determinados géneros. Es que es así. O sea, ya quisiéramos tener ese poder, pero no lo tenemos. Entonces, bueno, podemos probar. El mismo Julio Ramón Ribeiro se ha probado cuentos, diarios y novelas. ¿Y qué es lo que más leemos de él? Pues son sus cuentos, son sus diarios. Y estoy seguro que él quizá esperaba que se lean más sus novelas que sus diarios. Y se leen más sus diarios. O sea, algo que no significa que no lo deba hacer. O sea, lo importante es, si él tenía la necesidad de escribir esas novelas, pues bien, que las escriba. Si Mariana Enríquez tenía necesidad de escribir esta novela, perfecto. Ahora luego, la relación, cómo le vaya la novela con el lector, eso es otra cosa. Si vende más, vende menos. Creo que lo que más debe preocupar es que lo más difícil y complicado y terrible sería que el escritor se venda para vender. O sea, que él mismo cambie de temáticas, se aligere para poder vender más ejemplares. Porque hay editores o hay agentes literarios que te lo dicen descaradamente. No, escribe algo lineal. ¿Ya tienes algo lineal? Se ríe porque me he contado que me lo han preguntado a mí, ¿no? Un editor que me preguntó, y digo, ya tengo manuscrito, ¿y es lineal? Así entusiasta, ¿no? Bueno, ya esta vez sí, bueno, agradecido. Que si le decía y todavía me decía, no, pero ya no hagas tanto juego, no mezcles tanto, no hagas tanto híbrido. Bueno, no lo dijo así, pero sonaba eso. Es que claro, obviamente no hay que olvidar que para el editor es un negocio. Te puede amar la literatura, pero no es una ONG. Tiene que ganar, o sea, y no lo hace para recuperar, no, tiene que ganar, él quiere comprarse un carro, quiere tener una casa, quiere vivir bien, ¿no? Quiere viajar, y es lógico. Pero ahora, otra cosa es que ese editor se fascine por lo que hago y diga, bueno, no importa, este mes no como, pero tu libro me encanta y me lanzo por tu libro. Eso pasa también. Y es genial cuando te encuentras con un editor así, que realmente se la juega. Eso es fácil, eso realmente no pasa mucho, pero es fascinante. Creo que ahora está pasando un poco más, está pasando cada vez más. ¿No? Buenos editores, ¿no? Editoriales independientes, y en las grandes también, porque las grandes, ojo, no es que, si bien tienen ciertas reglas, mecanismos que deben funcionar en todos los países, tienen editores que a veces apuestan, o sea, que tienen perfiles distintos, qué sé yo, que Planeta Perú con respecto a Chile o Argentina o Colombia. Y ellos también se la juegan, tratan de filtrar cosas que piensan que están apostando. Y es interesante hacerlo, ¿no? Aunque luego lo despidan.
bueno, pero eso pasa. Entonces, todo este comportamiento editorial es distinto. Ahora, el asunto es que luego, como digo, para cerrar esta intervención, los escritores sí tienen todo el derecho de transitar por los géneros entre los cuales se sienta cómodo, ¿no? No solamente con la escritura, o sea, Eilson pasó por la poesía, obviamente, por novela, El cuerpo de Dylan, una novela extraordinaria, breves intentos teatrales y las artes plásticas, ¿no? Entonces, eso sí me parece interesante porque hay creadores, ¿no? Que escritores como que les queda corto, ¿no? O sea, son más bien creadores, en un sentido mucho más amplio, y que pueden ser hasta músicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no creo que tenga que haber como una línea, yo soy bueno en esto y me quedo en esto, ¿no? Ahora, si luego dices, no, es que ya me queda claro que esto no puedo, o sea, definitivamente en este registro no me va, no es lo mío, y lo que me siento muy cómodo es aquí, con estos microcuentos o cuentos, bueno, lo hago por aquí. Gracias. Dentro de la gran cantidad de cuentos que se han publicado en estos últimos 17 años, ¿no? Y que ustedes también han podido leer muchos de ellos, ¿podrían identificar quizás algunas reiteraciones temáticas, algunos temas que se presentan con más frecuencia, quizás, que son comunes a un grupo de escritores, a varios escritores, sobre qué se está escribiendo, ¿no?, en el cuento peruano actual? Podría decir que hay una mirada hacia el interior, una mirada intimista. Hay muchísima libertad ahorita de creación. Esto de deberle a los padres ya no existe, creo que ya no existe. Ya no se imita a Ribeiro, a Bryce, a Vargas Llosa, sino más bien se cuenta la historia personal convertida en ficción, ¿no? Pienso, por ejemplo, allí en Leonardo Aguirre, por ejemplo, en sus dos libros, Manual para cazar plumíferos y La musa travestida, sus dos libros de cuentos. Pienso en Susana Moltinius con Crisis respiratoria y Tres mujeres. Pienso en Claudio Donoso con Séptima madrugada, El pez que aprendió a caminar y Pajarito, un libro que ha sido editado en Chile, va a ser editado en Colombia, en Estados Unidos y en México, y aún no ha llegado acá, una escritora peruana que vive en Noruega, ¿no?, que ha sido elegida dentro del grupo de Bogotá 39. Pero también pienso en otros como Yeniva Fernández, Alfredo Damert o Daniel Salvo, José Witch, que hacen literatura fantástica, por ejemplo, y que no se sienten de alguna manera quizás escribiendo otra cosa que no sea inventando mundos propios, ¿no?, de literatura fantástica o ciencia ficción, que a mí me parece tremendamente difícil dar por creíble un mundo que sucede en otro lado que no sea, digamos, la realidad. Entonces, siento que venimos de una corriente realista y que la sostenemos con amor y fe, por así decirlo, porque es lo que yo veo al menos que se está haciendo entre mis pares. Pienso también en Sergio Galarza, en otros, bueno, en Augusto Efio, que ojalá vuelva a hacer cuentos, pero sobre todo hay un nombre que quiero mencionar aquí, que es el de Ulises Gutiérrez, que es un escritor huancabelicano muy bueno, nacido en el 68. Ulises es ingeniero, es el especialista en agua, es especialista en agua, así le digo yo, de Sedapal, es un capo, y él está preconfigurado por esta infancia en Huancavelica, al costado del río, y cuidando a los rebaños con el abuelo, que se echaba a su lado en la noche y le contaba parte de la tradición oral, no solo de Huancavelica, sino de su familia. Él, por ejemplo, es hermoso porque combina para bien el indigenismo, el quechua, ¿no? Viene respira Arguedas sin imitarlo, sin llegar al boceto para nada, sino que con una voz propia, y habla, es un tipo profundamente urbano,
vive en Lima hace muchísimo tiempo y ha estudiado también en Japón. Entonces, todo eso crea una especie de literatura que es indigenista, que es criolla, que es urbana y que es profundamente íntima porque narra, por ejemplo, en Lectura en Huancayo, historias de hermanos tratando de no ser levantados por la policía militar para participar en combatir contra el terrorismo, ¿no? Entonces, veo casos así y digo, claro, esto es realista, pero también es otra cosa, ¿no? Y noto que, por ejemplo, muchas escritoras de mi generación hablan muchísimo sobre el tema de la familia y sobre qué significa ser mujer y ser escritora en un país como el nuestro, ¿no? Por ahí lo veo, absoluta libertad de escritura, individualismo en el sentido de yo soy mi herida, yo soy mi singularidad, yo soy esta grieta y desde esta herida yo escribo. Y muchísima autoficción. ¿Me parece válido? Por supuesto que sí. Yo creo que un escritor se debe a contar la historia que necesite contar, como dijo Ricardo, y uno nunca está pensando, bueno, yo hoy voy a hacer una novela de te sale. Es esto de que la historia te elige, sí, te elige. Y si tú tienes que procesar algo y hacer un duelo y escribir sobre eso, ¿por qué no? El requisito para mí es que esté bien escrito, que esa historia sea diáfana, que haya ejercicio con el lenguaje, que no sea autocomplaciente, autorreferencial sí, pero autocomplaciente no, autocompasivo tampoco, y donde yo lea honestidad y verdad. Y dicho esto, me importa muy poco al género al que pertenezca el cuento, sino que me conmueva, me convoque y que me haga preguntarme, ojalá algún día yo escriba tan bien. Y lo otro es que no me haga decir, he perdido mi tiempo leyendo esto, ¿no? Es muy duro cuando uno como escritor lee a otros escritores que no le dicen nada, que quizás hay exceso de técnica pero poco corazón, ¿no? Entonces es como que sea bueno desde un lugar donde te conmueva, te movilice y te provoque ponerte a escribir inmediatamente. Ese para mí es el cuento total y completo, el que me convoca a ponerme a escribir. Bien, bueno, a mí me tocó preparar, a pedido de la editorial Estrondo Mudo, una selección de cuentos, que se llamó Selección Peruana. Bueno, justamente el entrenador tiene que estar detrás, no es el que juega en el campo. Y allí, en las primeras páginas, di una aproximación, porque normalmente cuando uno quiere dar una explicación de lo que una descripción de lo que se está haciendo en la actualidad, no siempre se es preciso, justamente son literaturas en proceso. Y lo que yo había percibido, y lo menciono allí, es como algunos ejes. Algo que me llamaba la atención es haber encontrado cuentos en estos autores, digamos, cuya edad tope era sobre 35 años para abajo. Una de ellas era la experiencia en el extranjero. Muchos de estos escritores vivían en el extranjero y ambientaban sus cuentos en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos, y varios de esos cuentos contaban historias de peruanos en el extranjero, ante problemas en la comunidad peruana o problemas sentimentales, historias intimistas, pero en un contexto distinto al peruano, ¿no? Y eso a mí me llamó la atención porque ya en los 90, por ejemplo, en el caso de la poesía, ya también era percibible, porque recuerdo que muchos poetas importantes, relativamente, o sea, entre 30 40 años, poetas peruanos, vivían en el extranjero, vivían sobre todo en Estados Unidos como profesores. Chirinos, en esa época Montalbetti, Mazzotti, por decir solo 3 nombres, y muchos otros más. Eso llamaba la atención. Buscar narrar quizá un sujeto peruano desde una perspectiva foránea, desde el exterior, ¿no? Luego, por otro lado, sí, las líneas intimistas, que ya en los 90 se podía perfilar, se podían ver algunos autores preocupados por una narrativa intimista. Antes también, pero en los 90 digamos que se da una mayor presencia de estos narradores. Bueno, Ivan Tais, por ejemplo, Gracia Farmer, por ejemplo, Mario Velatín, Patricia de Sousa. Y luego,
luego encontramos ya otro tipo de cuentos en los que ya los autores están, no digo, se sacuden de esas presiones del espacio urbano. O sea, pueden contar sus historias que pasen en Perú, que pasen en las zonas andinas, puede haber incluso tensión política, pero creo yo que lo hacen de una manera subliminal. En todo caso, en esa selección, en el caso del cuento, no he percibido mucho la autoficción, en el cuento no. Hay elementos autobiográficos, por supuesto, pero no en esa línea de la autoficción donde el escritor diga, por ejemplo, yo soy Claudio Villado, no, soy quiero contar esa historia y haga distorsión de su pasado. No. O sea, podemos quizá, quienes conocemos a Claudia o a Katia, algunos elementos autobiográficos, pero están ficcionalizados totalmente. La autoficción la veo más en la novela, últimamente. Otra cosa que también es cierta, ya mencionó Katia, es que estamos en unos años en los que ya es, digamos, oficial que se puede escribir acerca de lo que quieras. Puedes escribir acerca de lo que quieras con las estrategias que quieras, pero no necesariamente vas a tener la aceptación de todos los lectores. Es otra cosa. Porque si bien los autores jóvenes ya se han sacudido de la figura del padre de Vargas Llosa o de Ribeiro, los lectores, no todos los lectores se han sacudido de la misma manera. Pues hay autores, hay profesores de colegio que siguen queriendo que sus alumnos lean y que les guste lo Vargas Llosiano, lo Ribeiro, o sea, lo políticamente correcto y lo formalito, ¿no? O sea, si vas a leer incluso César Vallejo, no lea los cuentos más vanguardistas, sino lee Paco Yunque, donde todos entienden Paco Yunque, ¿no? Si vas a leer Ribeiro, lee Los gallinazos sin plumas y no, por ejemplo, Carrusel, ¿no? Otros cuentos más experimentales, ¿no? Y con Vargas Llosa, si vas a leer Vargas Llosa, que es muy experimental, vamos a analizarlo desde la temática, no de toda la experimentación, no de las técnicas. Entonces, claro, ahí hay una distancia. Entonces, claro, pero tenemos lectores, por suerte, puede ser un grupo muy pequeño, por eso es que hay pocos lectores en el Perú, que sí arriesgan, quieren leer más, tienen sed de lectura, les encanta, a mí me encanta Vargas Llosa, me encanta Ribeiro, me encanta Vargas Llosa, sus distintos géneros que han probado y sus textos, pero también quiero algo más, o sea, ya he consumido esa literatura, pero quiero seguir buscando. Si la encuentro en el Perú, genial, pero si no, también leo literatura foránea, ¿no? De otras lenguas, literatura asiática, ya que estoy vinculado con el tema asiático. O sea, quiero otras influencias, quiero seguir alimentándome. Y creo que estas generaciones, los últimos, los más recientes, tienen una amplitud de fuentes. O sea, es muy raro que alguien diga, a ver, tú quieres escribir, sí, yo quiero escribir como Luis Loaiza. A mí me encanta el libro, este es de otras tardes, ¿no? Porque voy a hacer un pedacito. Ah, se parecía. Por la edición de Mosca Azul. Me encanta Luis Loaiza, ¿no? Ese libro Otras tardes para mí es un libro perfecto, maravilloso. Pero querer escribir otra vez Otras tardes, creo que ya no. A menos que sea un acto paródico, en fin, que podría ser. Entonces, ya hay muchas líneas en la narrativa, hay muchas líneas en la narrativa actual, peruana, extranjera. Estamos, creo yo, afortunadamente ya como al mismo nivel. O sea, no tenemos nada que envidiar a ninguna otra narrativa de ningún otro lado. Ojo, dentro de los parámetros peruanos, o sea, con pocas publicaciones frente a los brasileños que han mencionado. Obviamente, ya creo que Brasil en realidad no necesitaría de hacer traducciones. Ya en su mercado ya agotaron todo, suficiente, están felices. Ya si encima lo leen fuera, bueno, un agregado. Ellos tienen no solamente en las capitales, en la capital, en el Río de Janeiro, o en las capitales culturales brasileñas, en todas sus regiones, ¿no? Y se autoabastecen, y no están, pueden un poco pelear los de una región con la otra, pero en general tienen sus mercados, ¿no? En cambio, en el caso peruano todavía no se puede negar el centralismo, y también hay reclamos, muchas veces justos, pero muchas veces es más fácil quejarse que hacer una revisión de tu propia realidad como creador, como editor, como gestor cultural y como lector. Solo quería decir una cosita que se me estaba olvidando, y es que creo que hay un escritor peruano que ha comenzado a escribir como no se había escrito, sobre cómo sería la narrativa de los años de violencia política que hemos vivido.
estando en esta casa al costado de Palacio, y esta casa que se transformó durante tantos años en tantas cosas, pienso en José Carlos Agüero y tiene 3 libros, pero en 2 libros que son muy buenos, que son Cuentos heridos y Persona. Hijo de padres senderistas, investigador, sociólogo, trabajó para la Comisión de la Verdad y al leerlo me he emocionado profundamente porque he sentido, ¿no? Primero hay que decir que su papá murió en el frontón y su mamá la mataron en la playa y él tuvo que ir con muy pocos años a reconocer el cadáver, ¿no? Y es una narrativa sin rencor, donde él siente culpa por los padres que tuvo, pero al mismo tiempo no puede seguir viviendo de esa culpa porque él no lo hizo. Él tiene un libro maravilloso que se llama Persona, que lo ha publicado hace poquito el Fondo de Cultura Económica, y yo me he sentido muy orgullosa de leerlo. ¿Por qué? Porque hay cuento, hay poesía, hay ensayo. El libro está intervenido por la fotografía, por otras formas de arte, por la pintura. Es como un libro donde uno no solamente percibe la belleza de la palabra, sino donde se trata de entender los años de violencia que hemos vivido, ¿no? Donde él le habla con dolor a una madre que nunca más va a volver, a la que por supuesto que le reconoce lo malo, ¿no? Me arrancaste de mi país, me arrancaste de mi vida, pero al mismo tiempo dice, bueno, estos padres que yo tuve me hicieron así, o sea, si yo no hubiera vivido eso, no sería la persona que soy ahora. Y ese libro, si pueden, búsquenlo, y Cuentos heridos, que está ilustrado por Andrea Lertora, si no me equivoco. Y yo creo que eso va a empezar ahora. ¿Hemos escrito suficiente sobre esa época? No hemos escrito nada, pero nada, nada. Hablo desde la ficción. Acaba de pasar. Recién, o sea, los que tenemos 40 años somos hijos de esas bombas, y los mayores, por supuesto, ¿no? Pero acaba de pasar y aún no estamos narrando eso desde un punto de vista como el de este muchacho, que es víctima y no. ¿Qué va a pasar con eso? Y yo creo que esa es la narrativa que se va a empezar a escribir ahora. ¿Por qué lo creo? Porque ya hay un primer libro, y un primer libro sobre esto es como el primero de algunos o de muchos, ¿no? ¿Dónde están los escritores de Ayacucho, de Huancayo, de Huancavelica, de Cajamarca, de zonas donde desapareció la mayoría de la población en poblados? Se tiene que estar escribiendo, como Ulises Gutiérrez con De Cure en Huancayo, ¿no? Solo que esto es solo cuento, ¿no? En lo otro no hay ficción y no, digamos, en Cuentos heridos, pero en Persona no. En Persona es testimonio, escribir para dar testimonio. Entonces, yo les recomiendo leer a José Carlos Agüero. Es un escritor que atraviesa géneros y lo hace notablemente, y lo hace sin rencor. Imagínense leer sin rencor. Pienso en Primo Levi, pienso en Susan Sontag, pienso en Tamiki Hara y sus Flores de Verano. No digo por comparar lo que hemos vivido ni con Auschwitz ni con Hiroshima o Nagasaki, no lo digo así. Lo digo simplemente porque para entendernos y entender lo que hemos atravesado como país, ese dolor infinito de miles de personas que no volverán nunca más a sus casas, para entender hay que leer ese tipo de narrativa, aunque nos duela y aunque queramos mirar para otro lado, ¿no? Así que es una autora que podemos aprovechar. Gracias, ¿no? Y concuerdo contigo en que el tema todavía no está dotado, a pesar de que se ha escrito una significativa cantidad de libros al respecto, ¿no? Ahora, hay una cosa de lo que estuvieron diciendo hace un momento, me llama la atención porque tanto Katia como Ricardo coinciden en que, digamos, los escritores ya no se sienten agobiados por la sombra de los padres, ¿no es cierto?, que son el modelo, sino que se sienten independientes o libres para ejercer sus propias influencias, ¿no? Sin embargo, esa sombra, ¿no? Hace unos 20 años
no solo era una sombra, digamos, ominosa, sino que también era un lenguaje común, ¿no? O sea, porque todos habían leído a Ribeiro, y todos habían leído a Loaiza y a Vargas Llosa, y digamos, más o menos manejaban los mismos referentes, ¿no? En cambio ahora no sé, porque justamente Ricardo señala en Selección Peruana que parece que cada escritor construye sus propios referentes y muchas veces hay muy pocos canales de comunicación entre esas lecturas, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, justamente, no sé si, por favor, me ayudas, espera. En esta selección tiene una particularidad que es, utilicé como modelo una antología que preparó Abelardo Kendo en el año 1975, que salió en el fondo, en Alianza Editorial, que además de la selección de textos, que no solamente son cuentos, sino también fragmentos de novela, se agrega un cuestionario a cada autor, ¿no? Entonces yo recuperé ese cuestionario, digamos, lo actualicé, y una de las preguntas justamente obedecía a las lecturas, a la tradición. Y era interesante, bueno, esto viene aparece aquí como un suplementario, ¿no? La pregunta era, bueno, las preguntas eran: ¿cómo juzga la narrativa peruana actual? ¿Ha tenido trabajos ajenos a la literatura? ¿Cuáles? ¿Quiénes son sus escritores preferidos entre los peruanos, entre los extranjeros? ¿Tiene dificultades editoriales una vez finalizados sus manuscritos? Bueno, muchas preguntas. Pero con respecto bueno, luego salen aquí todas las respuestas, pero al final hay una lista, acá está. Con respecto a los autores peruanos, fíjense de 11 escritores, solo 6 mencionaban primero a Julio Ramón Ribeiro, luego 5 a Mario Vargas Llosa, o sea, menos de la mitad. 5 a Alfredo Bryce Echenique, solo 3 mencionaron a José María Arguedas, 3 a César Vallejo, 3 a Mario Velatín, y bueno, y luego 2 a Eyelson, y luego 2, 2, 2, 1. Es decir, no había, digamos, no se puede decir que sí, que hay los 11 mencionaron al mismo autor, ni autores extranjeros en lo mismo. Bueno, a Bolaño es el que mencionaron, bueno, 3, a Felisberto Hernández, a García Márquez 2, Cortázar 2, y de allí los otros 2, 2, 2, 1. O sea, no había coincidencia. Entonces, digamos, este dato me parece interesante justamente para reflexionar acerca, o sea, digamos, a mí me confirma las diversas tradiciones que ellos están asumiendo, ¿no? Habrá puntos en común y luego, bueno, cada uno lee y lo asume como influencia. A mí me llama la atención que en autores peruanos solo hay 2 mujeres de, ¿cuántos? ¿23? ¿20? ¿Ven? Entre autores tampoco leemos autoras, ¿no? Es raro. Digo, lo que importa es la calidad. Bueno, quería ir terminando esta parte con un tema que es particular, digamos que un género que es particular como el microrrelato, ¿no? Porque hay también un crecimiento significativo y un interés mayor por el microcuento, ¿no? Entonces, bueno, algunos especialistas, creo que Ricardo también lo consideran como un género distinto al cuento, ¿no? Separado del cuento. Sin embargo, ya que hablamos de narrativa breve, podríamos brevemente pensar en un panorama de cómo está yendo el microrrelato en el Perú. Yo solo digo algo brevemente, ¿no? Que el comercio organiza en octubre, noviembre, un concurso de microrrelatos, y yo fui uno de los jurados el año pasado, y eran 4.000, 5.000 relatos, no saben. ¿Y saben cuáles eran los temas principales? Vampirismo, canibalismo, homicidio, filicidio, infanticidio. Y pensé, qué increíble que esto nos sirva como dato estadístico, porque todas las pulsiones estaban ahí. Y era cómo no dejamos de estar atravesados en nuestro país por la violencia, de alguna u otra manera. Bien. Es un dato interesante. Yo también fui jurado de ese concurso el año anterior, y digamos, el comportamiento era exactamente el mismo, pero de esos 3.000, 4.000 que participaban, realmente estoy segurísimo que los que conocían el género microcuento eran 20 o 30. O
sea, los demás que participaban era porque el premio es $3.000, ¿no? Sí, Mira, yo escuchaba a personas, porque en la universidad me cruzaba con algunos que no habían leído nunca un microcuento. O sea, voy a escribir uno para ver si gano los $3.000, ¿no? De nuevo el premio asociado a escribir. Sí. Pero bueno, en Caretas pasa lo mismo. Mucha gente también ha escrito cuentos para mandar a Caretas por el dinero, o sea, ni siquiera por la literatura. Y esto, ahora, porque uno pensaría, wow, qué bien le va el microcuento con 4.000 participantes. Es que no, eso es un dato que, o sea, interesante, pero verlo por otro lado. Ahora, es un género, o sea, yo lo considero un género aparte, distinto, que quizá todavía se discute el término adecuado para referirse a él. Se habla del microcuento, el microrrelato, la minificción. Si bien yo utilizo el microcuento ya por uso, mi noción en realidad correspondería a la de minificción, mucho más amplia. Es decir, que implica, que engloba textos que pueden ser unos cuentos chiquitos, realmente unos microcuentos, o sea, que tienen la estructura de un cuento, pero en pequeño, pero que podría no tener una estructura narrativa así, que más bien se nutre de aforismos, se nutre de crónicas, de la poesía misma, en fin, de muchos otros géneros, porque, como dije, en esencia es un género híbrido, ¿no? Esto permite una amplitud temática y de estrategia. Ahora bien, pero es cierto que en el Perú desde los últimos 15, 20 años se está escribiendo y se está publicando cada vez más. Incluso hay editoriales exclusivas de microficción. Y hoy me acabo de enterar que es interesante porque habría que analizar, se está practicando mucho en el norte. Hoy acaba de aparecer una antología de minicuentos liberteños. Y sé que ellos ya publican mucho. Ítalo Morales es del norte, Ricardo Calderón Inca, que también fue finalista de un concurso de microcuentos que organizó aquí en la Casa de la Literatura, en las dos versiones anteriores, también del norte, y muchos otros más. O sea, realmente hay una práctica enorme allí, y eso me parece interesante. Ahora, en Lima se practica, se escribe, pero todavía es relativamente poco. Hay autores que, bueno, han escrito algunos microcuentos, minificciones, una pequeña selección por allí, pero no es que haya mucho, pero sí está creciendo. Obviamente va a haber textos interesantes, regulares y malos, como en todos los géneros, que es así. Y se están haciendo ya antologías. Bueno, has mencionado la de 201, ¿no? Que fue una antología a pedido, digamos. A cada autor le pedían que escriban un microcuento con 201 palabras, ¿no? Y no sé si temáticamente había algo más, pero que no. O una habitación. En una habitación de un hotel, 201. Esa es la exigencia. O sea, y mucha gente participó. Cuando se hizo, Giovanna Minardi preparó la antología de minificción en el Perú. También hubo mucho, y solo conversé con ella por si acaso, hubo mucho desconocimiento. O sea, ella me decía que no conocía mucho la minificción peruana, y se atrevió a hacer un libro de minificción, una antología, pero pedía a los demás que alguien le diga, ¿qué se está escribiendo? Primero, una minificción, una antología, no se hace de esa manera, hay que decirlo. Bueno, pero lo curioso es que trataban de buscar a ver de dónde sacamos minificción, o sea, un poco inventarse una tradición que no existe. O sea, eso también a veces se distorsiona. O sea, se ha escrito minificción, pero no podemos decir, tenemos una tradición que viene desde el inicio de la prosa. No, es más, Vallejo tiene minificciones, pero no por eso vamos a decir si hay una sólida tradición de la minificción. No la hay. De repente en México sí, de repente en Argentina sí, pero no fue nuestro caso. Lo mismo podríamos decir de la tradición fantástica. Ahora la tradición fantástica, el género fantástico tiene un relumbrón enorme, importante, pero lo tuvo también en la época de finales del 19, principios del 20. Clemente Palma, el mismo Ventura García Calderón, Abraham Aldelomar y otros más. Pero luego lo que más se leía, luego lo que se impuso fue con el indigenismo o la narrativa urbana, o sea, lo social. Los compromisos, de alguna manera, opacaron a esas otras vetas narrativas. En el caso de la ficción breve también, o sea, se empezó a gestar mucho entre el modernismo y la vanguardia, pero luego se dejó de lado. Es más, ni siquiera se le llamaba prosa varia, prosa poética. No se la aceptaba, había una resistencia a aceptar este tipo de escritura hacia la narrativa. Pero ahora ya se practica, pero básicamente en la tradición de los que practicamos, porque yo también escribo microficción,
no solamente es la peruana, es la latinoamericana, porque lo que sí es importante es una tradición que tiene mucha fuerza en español. En inglés también, que no es tan fuerte, no tanta, el cuento tiene más fuerza en Estados Unidos. Por ejemplo, en Francia ni se enteraron recién se están enterando de la microficción, pero curiosamente ellos, a finales del siglo XIX, en la segunda parte del XIX, sí practicaban la prosa breve, solamente que luego derivaron otras cosas, derivaron en otras corrientes, pero no en la minificción, no en el minicuento, no en el microrelato, que sí en español se practicó mucho más, que tenemos a Arriola, Monterroso, en fin, el mismo Borges, Bioy Casares, muchos autores, ¿no? O sea, nos nutrimos de una tradición mucho más amplia. Muy bien, en este momento sí quisiera abrir la mesa hacia las preguntas del auditorio, si es que alguien quisiera participar o preguntar algo. Sí, buenas noches, Javier. Gracias por este evento tan importante, a los moderadores que están presentes, tanto Ricardo como Katia. Obviamente, pues cuando hablamos de cuentos, las influencias hispanoamericanas apuntan a que a la gente le gusta pues más, por ejemplo, lo que es Borges, que está vinculado al realismo mágico. Y también pues, obviamente de Borges sale Cortázar. También lo que es el mito fundacional de América, como decía Alejo Carpentier, que es la historia de América en latina, sino la historia de lo real maravilloso. Y de Carpentier pues va a salir García Márquez. Quería saber si la influencia de ese realismo mágico está presente en los escritores del Perú, porque obviamente pues no la he visto presente en los cuentistas que he leído. Igualito el realismo mágico también de Borges y Cortázar, si está presente en los escritores pues peruanos, y pudieran pues recomendarlos para también encontrar ese estilo literario que a muchos lectores nos gusta. Gracias. Yo he encontrado realismo mágico, ¿sabes dónde? En México, en Elena Garro. Es una escritora que muchos la conocen porque fue mujer de Octavio Paz, pero ella escribió, antes de 100 años de soledad, ella escribió Recuerdos del porvenir. Y ahí, digamos, la tildada de loca, ella se separa del comunismo. Nunca entra al canon, nunca entra al boom, pero es una autora increíble. Ese libro es muy difícil de encontrar, Recuerdos del porvenir, y tiene cuentos completos. Hay un cuento ahí, realismo mágico también. Hay un cuento que es genial que se llama La tarde que fuimos perros. Pero yo creo que nosotros hemos vivido como país otra forma de violencia, insisto mucho en eso yo, porque no es lo que hay que, es lo que es el cuerpo que está ahí tirado en el piso. Entonces acá hubo otra cosa, acá hubo realismo sucio, por así decirlo, pero no hemos tenido, que yo sepa, realismo mágico. Y creo que en otro lado no lo he visto tampoco. Ahora entre nuestros contemporáneos no lo he leído. Pienso quizás en Sara Gallardo y su libro El país del humo, una escritora argentina notable. Pero te diría que 4 cuentos de ese libro, ese Juan no, por ejemplo, ¿no? Pero no lo he sentido acá en nosotros, al menos yo. Quizás también lo ignoro y acepto que no lo sé, pero nunca entre todo lo que yo he leído, y nos leo bastante, me ha saltado y he dicho, esto es realismo mágico. Yo te juro que no lo he sentido. Bien, lo que pasa es que hay que hacer algunas precisiones terminológicas. En realidad no podríamos decir que Borges escribía realismo mágico, ni Cortázar. Es más, el realismo mágico es una vertiente del relato fantástico. Eso es una vertiente. No es que sea una modalidad narrativa genérica que haya tomado distancia. Es verdad que se ha simplificado a veces esta distinción entre es fantástico si los personajes se sorprenden ante el hecho natural, y el lector también. Y es real maravilloso si ese hecho sobrenatural, ¿no? Como salir volando, como que haya
El abogado más hermoso del mundo, o Un ángel viejo, ¿no?, también con alas enormes, en los cuentos de García Márquez, y que el mundo de los personajes lo asume con naturalidad. Eso es real maravilloso, porque con real mágico, porque son situaciones mágicas, pero lo toman con naturalidad. Esa es una distinción que se maneja mucho, pero en realidad esa última distinción corresponde también a una variante del relato fantástico. El relato fantástico tiene una variedad enorme, muy, muy, muy amplia, y se da mucho en la microficción, además, se da muchísimo. Es decir, vas a tener relatos en los que fantásticos, donde los hechos sobrenaturales desde el principio aparecen como algo casi cotidiano, ¿no? La metamorfosis de Kafka, ¿no? El tipo se despierta como un insecto, pero todo su alrededor es cotidiano. O sea, bueno, un fastidio, ahora qué hacemos con esta nueva circunstancia, pero es un hecho sobrenatural, pero la reacción alrededor es distinta. Y no decimos pues, que la metamorfosis es un relato mágico, no, es un relato fantástico, entre las tantas otras variedades de fantástico que existe. Ahora bien, haciendo esta precisión, por lo tanto, tenemos un panorama mucho más amplio. Es decir, en la tradición peruana sí hay una fuerte influencia del relato fantástico que viene desde el modernismo. Clemente Palma, el gran maestro del relato fantástico. Hay muchos más que luego han aparecido. Ahora bien, creo que en la actualidad el relato fantástico atrae mucho más a los que escriben microficción, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionabas, estoy seguro que en el concurso del comercio el 90% eran textos fantásticos. O, bueno, de repente exagero, pero una buena cantidad. Sí. Pero no era mayoría. No era mayoría. Pero está, digamos, es un género que está. Ahora, luego, autores que se han ido, digamos, que podemos decir con esa variante de hechos sobrenaturales que se aceptan como cotidianos dentro del ámbito del relato, podemos mencionar a Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Su cuento del El ángel de Ocongate, por ejemplo, sería un cuento que tiene estas características, ¿no? No un ángel que se sale de este cuadro de la escuela cusqueña, que va deambulando, o sea, digamos, y dentro del ambiente, como digo el relato, se acepta con cierta naturalidad. Correspondería a esta idea de realismo mágico, pero en el fondo es un texto fantástico, ¿no? Simplemente que la sorpresa, en algunos casos lo sobrenatural aparece al principio, en otros casos el hecho sobrenatural aparece al final, en otros genera ambigüedad, que podemos tener una lectura, o no es un hecho fantástico, pero genera la ilusión de que ese hecho parece sobrenatural, pero no lo es. De repente era solo un sueño, de repente era simplemente algo ilusorio, ¿no? Pero que hay una posible explicación racional, ¿no? Pero en este caso, en el caso peruano creo que sí se sigue practicando bastante. ¿No? Bueno, Pepe Witch, lo he mencionado también, y los que van a otros extremos hacia la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Ya son los que ya, o José Adolf, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy seguro que entre todos sus cuentos, que son cuentos fantásticos, hay variantes en sus relatos, ¿no? O algunos de Carlos Herrera también. Buenas noches a todos los miembros de la mesa de honor. Hola Katia, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer volverte a ver, ¿no? Y bueno, tenían una, dos o tres preguntitas acerca del cuento en estos días. ¿Se está leyendo más cuentos de nuestros días, digamos, o cuentos clásicos, ¿no? Otra pregunta, algo que de repente no han podido muchas personas de repente responderme en el pasado. Quisiera saber si ya la ciencia ficción y la fantasía han agarrado, digamos, cuerpo como para que sean una corriente literaria. A ver, sobre si están leyendo los escritores cuentos más contemporáneos o cuentos clásicos, que no hay manera, o sea, habría que preguntarle a cada uno, ¿no? Es más, habría que preguntarle a cada uno de los aquí presentes qué están leyendo más, si lo contemporáneo o lo clásico. Yo creo que eso tiene un comportamiento distinto, diferente, de acuerdo a cada lector y a cada escritor como lector. Yo creo que lo normal, o sea, yo por ejemplo, como dije, doy talleres de narrativa, yo trato que mis alumnos lean todo tipo de cuentos, desde los clásicos
y los contemporáneos también, ¿no? Yo quiero que lean todo lo que puedan leer y lo que les interese, pero tampoco se puede imponer, ¿no? Siempre hay mucho que aprender de los clásicos, de los cuentos clásicos. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, la ciencia ficción en el caso peruano todavía está, diría yo, en pañales, sinceramente. Que me perdone Daniel Salvo, que es el gran propulsor de la ciencia ficción, está investigando mucho, pero es que es la realidad. O sea, no tenemos en producción, tenemos muy poco comparado con otras tradiciones. Pero de que existe. Es más, ya de los modernistas también, si uno revisa, no sé, las revistas, los periódicos, El Comercio, la revista Variedades, de principios del siglo XX, hay algunos textos que se acercan a la ciencia ficción, porque es más, el mismo Clemente Palma, ¿no? El cuento La última rubia, ¿no? Es un cuento futurista. El cuento futurista tiene muchos elementos de ciencia ficción. Es un cuento escrito, publicado se publicó en 1901 en El Comercio, ya luego recogido en Cuentos Malévolos, y en ese cuento habla de crear una maquinaria, ¿no?, para producir oro, y necesita pues el cabello de una rubia. Y estaba muy preocupado porque en esa época dice que en el futuro nos van a dominar los chinos, ¿no? Como ven, no se equivocó demasiado. Y bueno, y resulta que encuentra un personaje que era una rubia, pero era una teñida, ¿no? Entonces ya se echa por tierra toda su esperanza de crear esa máquina que iba a producir oro, ¿no? Y es un cuento de ciencia ficción, ¿no? Pero no podemos decir que por ese cuento y otros más que se puedan detectar se hable de una tradición de la ciencia ficción en el Perú. Ahora, hay autores, el mismo Daniel Salo, que están escribiendo novelas ahora de ciencia ficción, las están publicando, que tienen cada vez más aceptación. Eso es verdad, se está publicando, se está leyendo, tengo entendido que están yendo a ferias de libros, tanto en Lima como en otras regiones, y que tienen buena acogida. A nivel escolar también tienen muy buena acogida. Eso es interesante, o sea, puede seguir creciendo este género. Ahora, pero fíjense, si nos detenemos solamente un poco en los escritores dentro del canon, nuestros grandes autores, ¿no?, que han probado, Ribeiro, que ha probado el género fantástico, la experimentación, etc. Tanto experimentación como lo temático. Yo no recuerdo un cuento de Ribeiro que podría catalogarlo un cuento de ciencia ficción. A lo mejor alguno se puede acercar, pero estrictamente de ciencia ficción yo no recuerdo. Y es un escritor que ha escrito, digamos, que influye mucho todavía en los lectores. Por eso creo yo que no hay una tradición. Coincido con Ricardo. Buenas noches, gracias por la conferencia. Acá tenía una consulta con respecto a los premios nacionales de literatura. ¿Por qué no se pueden realizar por rangos? O sea, primero el nivel principiante, luego el junior o al final el senior, ¿no? Porque, o sea, uno no puede calificar a una persona, a un escritor que ha tenido años no escribiendo, ¿no? Y mientras un principiante, un joven, digamos, universitario, ¿no? O sea, ¿por qué no lo pueden clasificar así los diferentes premios? Y otro es que, no, o sea, yo entiendo que el cuento peruano se refiere mucho a los años anteriores, no resalta, digamos, un Julio Ramón de Ribeiro del siglo XXI, ¿no? Entonces, yo pienso que eso se debe a que cultivar, ¿no?, en los colegios, ¿no?, a la producción del cuento, ¿no? Porque yo veo que, o sea, no premiamos mucho eso, ¿no? O sea, no existe un profesor que te diga, chicos, hay que escribir, ¿no? O sea, eso no existe, ¿no? Y no sé si se pueda empezar por ahí, ¿no? Y esto también, el hecho de que las editoriales elijan, ¿no?, o sea, publicar un cuento es porque tiene un buen nivel, digamos, o algo que vendan, ¿no? Porque, digamos, todo eso es un negocio, ¿no? Entonces tiene que venderse algo que capte la atención del público. Pero para eso también hay que aumentar también el nivel de la producción del cuento, ¿no? Y eso hay que hacerlo desde la cuna, ¿no?, desde los colegios, ¿no? Sobre tu primera pregunta, ¿por qué el Premio Nacional de Literatura no segmenta en principiante, avanzado, ¿no?, o
como máster, digamos, como una carrera deportiva, no lo sé. No trabajo ahí, no tengo idea. Si sería una buena idea, tampoco lo sé. Y no lo sé porque yo creo que más bien se premia el esfuerzo no de quien está intentando, porque en eso estamos todos, sino de quien ciertas personas creen que ya llegó. No sé si me explico bien. Volcámonos al deporte. Se compite por edades y por hombre o mujer, porque la fuerza física obviamente es diferente, pero no se va a premiar al que llegó en 6º puesto, 8º puesto, 7º puesto, porque no tiene sentido. De alguna manera su esfuerzo no es igual al que ya llegó. No sé si me explico, ¿no? Es un tema de, como explicó Ricardo, el Premio Nacional de Literatura reconoce lo que ya se publicó, sea conocido o no, sea principiante o no. Y me refiero me parece que Tacataca es uno de los libros de cuentos que ganaron en literatura juvenil infantil, por ejemplo. Y el que ganó es un chico de 24 años, ahora que me acuerdo. Es decir, no es una persona con una vida ya construida de escritor. Susana Nolteñus no tiene ni 50 años. Entonces, ¿con qué hablamos cuando decimos principiante? ¿Y qué hablamos cuando decimos ¿me entiendes? Es gente que ya viene escribiendo más allá de la edad que tenga. Y yo creo que eso es lo que hay que premiar. No un tema de edad, sino un tema de calidad. Y si ese libro está escrito por un muchacho de 15 años, eso es lo que hay que premiar. No que sea junior, principiante o no, sino la calidad, sea la edad que tenga y la preparación que tenga. Y lo otro, tú decías el cuento en los colegios. Bueno, desde el 2012 me parece, se ha implementado en los colegios el plan lector, en los colegios y escuelas de todo el país, y en algunos sitios funciona y en algunos sitios no. En la radio hemos podido entrevistar desde septiembre a muchos profesores de literatura, hemos hecho una mesa sobre el plan lector, hemos tenido a Jorge Eslava, que es un especialista en literatura infantil, juvenil y en educación de literatura para la escuela primaria y secundaria, con libros importantísimos al respecto que quizás en unos años sean más leídos que ahora. El cuento es el género perfecto para llegar a los lectores. Todos hemos leído a Valdelomar, hemos leído a Ribeiro, sobre todo, en Lima lo hemos leído muchísimo, y hemos formado generaciones de cuentistas. No, porque no pasa porque se lean tales o tales libros, sino por el acercamiento amoroso a la lectura como un acto de placer y no como un castigo. Sigue habiendo colegios que, si los chicos se portan mal, se van a la biblioteca, cuando uno debería ir ahí a disfrutar, a gozar del espacio rarísimo, silencioso, donde nadie te interrumpe, ¿no? Entonces, me contaron muchísimos profesores, al menos unos 15, que es mucho cuando uno tiene 40 años y no trabaja enseñando, saber que, por ejemplo, muchos profesores preparan el plan lector porque tienen amigos editores que ya les venden ciertos libros y enriquecen a la editorial y a esos escritores. Muchísimos profesores del plan lector no leen los libros que dan o mandan a leer Paulo Coelho porque a los niños les gusta, cuando podrían empezar por cómic, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema de... Y otra cosa es que es riquísimo estar en el colegio y hacer cuento y poesía y diario, porque son las 3 cosas que a los chicos les encanta todo el tiempo. Nadie en el colegio no quiere escribir, que yo recuerde. En mi colegio era, saca un cuaderno y todos escribíamos, porque se asociaba al ocio y al disfrute, se asociaba a algo que no iba a ser juzgado. Entonces creo que el acercamiento a la escritura debe ir por ahí, como un lugar de placer, de autoconocimiento, de entender el contexto en el que vives, de atravesar la etapa tan complicada de la niñez y la adolescencia en hogares muchas veces uniparentales y vulnerados como es en Perú, ¿no? Entonces creo que va por ahí, Estoy de acuerdo con respecto a la primera pregunta con Katia, ya habíamos hablado de los premios, ¿no? Que haya categorías, en este premio en particular
creo que no, en este caso. En otros premios, bueno, los premios escolares, hay premios que sí, digamos, como que va teniendo ciertas categorías, pero además que sería prácticamente imposible distinguir hasta qué punto tienes 20 años y estás empezando o ya tienes toda una obra, ¿no? O sea, no es cuantificable, no es medible con facilidad. Luego, bueno, ahora, es verdad que hay que trabajar mucho en las escuelas, mucho, mucho. Por ejemplo, yo soy hijo de la educación básica regular, ¿no? En el gobierno de Velasco Alvarado, y me acuerdo que eso marcó una educación muy, muy particular en la educación de mi generación, incluso por las lecturas que te imponían o el sistema para que aprendas a escribir. O sea, esos cambios, a veces, si no están muy bien pensados, te marcan de por vida. En mi caso tuve suerte. Fíjense, esto me lo contó el poeta José Watanabe, que él había participado en el gobierno de Velasco, junto con otros intelectuales, digamos, cercanos que coqueteaban con el gobierno revolucionario, militar revolucionario, en la formación de textos escolares. Yo me acuerdo que aprendí a leer con textos que Watanabe y otros, Lorenzo Sores, habían dibujado. Él era el ilustrador. El famoso, no sé si alguien de mi generación, el famoso Tito juega con Dora. Y fíjate que son lecturas que hasta ahora recuerdo perfectamente. Es cuando hubo un plan educativo. Creo que luego eso se distorsionó. Estuvo muy próximo a textos escolares por el trabajo. Y he visto una distorsión. Supuestamente se ha modernizado la educación. Hay cada vez más máster, doctorados, especializaciones para desarrollar la pedagogía en la enseñanza. Y yo veo textos espantosos. Por ejemplo, ponen fragmento de un cuento. Si quieren que el chico aprenda a leer cuentos, si no le dan el cuento, le dan un fragmento. Y ni siquiera se lo dicen. O sea, ni siquiera dice abajo, entre paréntesis, al costado del título, fragmento. Entonces el chico cree que esa cosa que no entiende es un cuento, y para eso no lo leo, ¿no? Hasta poemas en fragmentos, o sea, poemas que le faltan versos. Porque por una cuestión de diagramación, porque así lo condensan más. Todo está cortado. Y sin embargo ponen una foto gigantesca de Asumare, ¿no? Como hay que ver la película, ¿no? Eso es lamentable. Con medios, aparentemente, con criterios pedagógicos, aparentemente. O sea, ahí hay muchas cosas que fomentar. Luego también los profesores, hay que fomentar la lectura, pero también hay que fomentar incluso la escritura básica, o sea, que los profesores sepan redactar, o sea, lo mínimo, que los profesores redacten mínimamente bien. Eso es muy complicado. O sea, si le hacemos un dictado a los profesores, ¿sí? Así como nos torturaban de chicos dictado, estoy seguro que de hecho desaprobaríamos a muchos. O sea, hay mucho por hacer. Yo era que he hecho dictado, fíjense, me vino a la mente que mi profesora, chico hizo dictado, tendría 8 años, aprendí a escribir, dijo la palabra caracol. Yo le escribí con K-A-R-A-K-H-O-L. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe? Porque en esa época estaba de moda el grupo Caracol. Y yo había leído ese el nombre del grupo en el long play, ¿no? Entonces para mí estaba bien escrito. Entonces la profesora, me acuerdo que no solo me quitó el punto, sino me desaprobó todo el dictado, ¿no? Pero fíjate, pudo haberme ya traumado, no querer escribir más. De repente pudo haber sido yo un vanguardista en la escritura, pero por suerte no lo logró, ¿no? Pero es que necesitamos profesores que vean las cosas de otra manera, que se diviertan, claro. O sea, otra profesora había dicho, mira, qué gracioso, es más, te pongo 2 puntos porque eran 20 palabras, te pongo el doble por creativo. Ya, punto. Yo era un niño, ¿te das cuenta? Entonces, si esas cosas se repiten ahora, se siguen repitiendo, no estamos aprendiendo mucho. Antes que todo, buenas noches. Tenía una consulta respecto al cuento y en general un poco a la literatura del siglo XXI, y es, si bien no tenemos todavía una generación formada en todo el siglo XXI, que haya nacido y crecido con todas las tecnologías que han aparecido, me gustaría saber cómo se refleja la aparición de las nuevas tecnologías en los cuentos y en la literatura actual, por un lado. Y segundo, en cuanto a historia, me pareció muy interesante cuando comentó usted de que debía haber más literatura que hablara de la época del terrorismo, y me hizo preguntarme cuál es la época en la cual los peruanos más escriben, cuando escriben de alguna época, en cuanto a cuentos.
Ya, en cuanto a las tecnologías, yo en lo personal creo que es fantástico que hayan irrumpido como han irrumpido y creo que somos hijos de nuestro tiempo, es decir, o nos subimos al coche o nos quedamos fuera, ¿no? Hay como analfabetos digitales, digamos. Entonces, yo creo que es una maravilla que un escritor que todo el tiempo anda con su cuadernito, se le ocurre algo, no tiene cuaderno, usa el celular. Que podamos leer en Kindle, por ejemplo, dejando de gastar 60, 70 soles por un libro y que podamos comprarlo por 24 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces yo veo que conviven, no compiten. Uno va a ferias de libro como las de Guadalajara o a nuestra propia feria de Lima, o viaja a ferias como las de Huancayo, la de Ica, y se da cuenta que el libro está vivísimo y que sigue siendo ese objeto atesorado, pero que al mismo tiempo tú puedes estar leyendo esto y tener en el Kindle 2 novelas y no pasa absolutamente nada. Se sigue vendiendo el Kindle por un lado, se esperó que arruinara las librerías, que arruinara las bibliotecas. O sea, ¿qué ha permitido esto? Que se digitalice libros que íbamos a perder de todas maneras por la corrosión y el paso del tiempo. Entonces, yo lo veo como algo que está totalmente a favor y que un escritor lo aprovecha. Hay, por ejemplo, yo no uso, ¿no? Yo solo escribo en Word, pero sé que hay un Final Draft, por ejemplo, bueno, eso sí lo uso para hacer guión, pero digamos, hay programas específicos para escritores que ya, si tú pones Juan una vez, te aparece las 20 veces Juan y no tienes que estar tipeando el nombre completo. O sea, que yo pueda leer inmediatamente el nuevo libro de Marina Pérez Agua que ha sacado en España hace una semana, me invento. O sea, ¿cómo no aprovechar eso como lectora y como escritora, ¿no? A mí me parece genial que exista. Y que podamos convivir. Yo sigo teniendo libros, pero quizás ya no gasto tanto como antes y ya puedo organizarlos mejor en la casa. Y lo otro es, ¿qué se está escribiendo más, tú decías? Es esto que conversamos, ¿no? Esta corriente intimista de escribir sobre aquello que te convoca, sobre aquello que en muy humano diríamos, sobre lo que te da la gana. No se está escribiendo en cuentos, digamos, sobre violencia política tanto aún. Yo creo que eso está por venir. Se ha hecho ficción al respecto. Pienso inmediatamente en Abril Rojo, por ejemplo, pero piensen que recién el año pasado hemos tenido a un Raúl Tola haciendo un libro sobre los nazis en el Perú. O sea, ¿se dan cuenta qué tan tarde llegamos? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que hagamos ficción al respecto? ¿Y por qué es así? Porque está bien. Porque vamos a llegar a eso con el tiempo. No es que se tenga que, es que de pronto empieza a ocurrir. Está Iván Taís con un lugar llamado Oreja de Perro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué año es ese? ¿2012, 11, por ahí? Entonces, se está haciendo, pero miren cuánta diferencia de años también. Y siempre va a salir gente a decir, ya se escribió mucho de eso. Dime tú en cuento y novela cuántos has escrito sobre eso. Y cuántos los hijos de esa violencia han escrito sobre eso. Yo creo que poquísimo. Entonces, es como que vamos yendo hacia ahí, pero a paso lento, acaracolado, en palabras de Ricardo. Bien. Pero con K. Con K. A ver, con las tecnologías, dos cosas. Yo creo que, como acaba de decir Katia, sí, los escritores, todos ustedes convivimos con las tecnologías. Mi libro Enciclopedia Plástica de Microficción, en un 80%, sí, la verdad, sí, un 80%, lo escribí en un BlackBerry, en un celular, ¿no? Mientras me transportaba de un punto a otro, escribí allí todos los textos. Mi último libro, No somos nosotros, también en un 90% lo escribí, porque además mientras viajaba, también en mi celular. Pero fíjate que luego cambié, porque era celular con teclado, ¿no? Cambié al otro y me salté, me fregué. O sea, ya no pude. Con el otro ya no puedo escribir textos. O sea, ahora escribo, ¿qué he hecho? Escribo a mano. Fíjate, he escrito a mano. Una última novela manuscrito lo he hecho a mano.
¿no? Y ahora otra persona lo tiene que transcribir. Es decir, me aprovecho de la tecnología, pero si no me es funcional, en ese momento, o sea, no va con mi ritmo, ok, lo dejo de lado, sin pena, y me paso a otra cosa. Esto en cuanto a cómo aprovechamos las tecnologías. La lectura, lo mismo. Yo tengo también una tableta para leer y lo aprovecho al máximo. Con novedades y con libros incluso ya desclasificados. Porque hay libros que ya imposibles de encontrar, pero que están en libro electrónico y puedes recuperarlos y los lees. Los puedes descargar. Otra cosa es cómo la tecnología interviene en los textos. Si es que en algún momento se tematizan, ¿sí? Eso también es interesante. Yo creo que sí. Yo creo que ya estamos encontrando, tanto en novelas como en cuentos que, por ejemplo, tienen la estructura de un email, que no es lo mismo que una carta que te llega por correo. O sea, el registro, el ritmo de esa narración es diferente, ¿no? O cuentos que intercalan mensajes de WhatsApp, ¿no? O mensajes de Twitter, digamos, ¿no? Como que postean. Es decir, la tecnología que se integra a la narrativa, a la prosa, a la escritura. Marca un nuevo ritmo. Es verdad pero es un arma de doble filo, porque por un lado te da modernidad, soy un escritor que está a la hora de la moda, pero luego cuando ese instrumento de la tecnología pase de moda, se supere, tu texto pues va a sonar a un cuento como si hablaras de un telegrama, ¿no? Que, por ejemplo, por la edad que puedo adivinar en ti, nunca has visto un telegrama, ¿no? Por ejemplo, entonces, si yo te escribo un cuento y te hablo de telegrama, ¿de qué me está hablando? Y era la tecnología de punta en su momento. La mía no, era más atrás, ¿no? Obviamente. Sí. Pero es un arma de doble filo. Depende cómo lo integres, Bien, vamos a cerrar entonces este conversatorio. Agradezco infinitamente a Ricardo y a Katia por habernos acompañado. Creo que yo por lo menos he disfrutado mucho y he aprendido mucho, y así espero que ustedes también hayan tenido la misma experiencia. Les agradezco a todos ustedes por participar, por asistir aquí, y esperamos tenerlos nuevamente el día 16 de mayo para hablar sobre poesía contemporánea. Gracias.